Buenos días, continuamos con la unidad 2 y a continuación vamos a hablar de valores predictivos. Hasta ahora hemos estado hablando de estas probabilidades, probabilidad de positivo dado enfermo, que era la sensibilidad. Hemos estado hablando de la probabilidad de negativo cuando no estás enfermo, que era la especificidad. Pero estas probabilidades no ayudan al médico para nada, porque resulta que estás enfermo, y si ya estás enfermo, ¿qué ganas con declarar? Fijaros, las probabilidades aquí son que ya sabes que están enfermos o ya sabes que no están enfermos. ¿Qué es lo bonito? ¿Por qué estamos aquí? Porque vamos a ser capaces de calcular esta probabilidad. La probabilidad de estar enfermo cuando das positivo, que esto va a ser el valor predictivo positivo, y vamos a ser capaces de calcular la probabilidad de no estar enfermo cuando da negativo, que son los valores predictivos negativos. Esto es el objeto, esto es lo que a un médico le interesa. Es decir, hago un test, da positivo, ¿está enfermo o no lo está? ¿Cuál es la probabilidad de que esté enfermo? Esto lo que me va a decir es la probabilidad de que esté enfermo cuando da positivo, y abajo me va a decir la probabilidad de que no esté enfermo cuando da negativo, ¿vale? Fijaros que esto sí que aporta información. Esto sí que aporta información, porque son las probabilidades que realmente necesitamos, los valores predictivos, la capacidad de predecir si está o no está enfermo. Estos valores de arriba son valores de laboratorio. Son valores de laboratorio. Ya sabes que están enfermos. Ya sabes que no están enfermos. Con estos valores de laboratorio vamos a ser capaces de construir, de conocer lo que van a ser los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos. Ese es nuestro objetivo, ¿eh? Fijaros que el éxito es en darle la vuelta a lo que condiciona. Era positivo condicionado a enfermo, y ahora lo que vamos a calcular es la probabilidad de enfermo condicionado a positivo. ¿De acuerdo? Este es el objeto, y por eso estudiáis probabilidad, por esto, porque somos capaces de ahora darle la vuelta a las probabilidades y ser capaces de predecir, dado un positivo en el laboratorio. Dicho de otra manera, estos positivos y negativos se realizan con gente que sabes que está enferma o con gente que sabes que no está enferma. Ahora lo que vamos a tener es, realizo un test, me da positivo o negativo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente esté enferma o no enferma? Un clásico es el test de embarazo. Un test de embarazo se hace en el laboratorio, se prueba, se calcula sus sensibilidades, su especificidad, sus falsos positivos, sus falsos negativos, y ahora va a lo importante, que son cuál es la capacidad de predicción. Me hago el test de embarazo, da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente esté embarazada? Me hago el test de embarazo, da negativo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente no esté embarazada? Ese es el cambio, Valores predictivos positivos, proporción de pacientes que el test da positivo, que realmente tienen la enfermedad. Es decir, el valor predictivo positivo es la probabilidad
de estar enfermo cuando das positivo. El valor predictivo negativo, la probabilidad de que no estés enfermo cuando das negativo. ¿Vale? Primera reflexión. El valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo no son características fijas del test. Dependen, ¿vale? Dependen. Dependiendo de determinadas cosas, tienes un valor predictivo o tienes otro valor predictivo. Ahora lo que vamos a enseñaros es a calcular esos valores predictivos positivos y negativos. Si una persona en un test da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que él o ella tenga la enfermedad? Esto es lo que estamos calculando. La probabilidad de que esté enferma condicionado a positivo. Eso es lo que quiero saber. O la probabilidad de que no esté enferma cuando da negativo. Esas son las cosas que quiero saber. ¿Vale? Bien, ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo se calcula esto? Esto tiene que ver con el teorema de Bayes, que alguno de vosotros igual ha estudiado alguna vez, pero que yo voy a explicar rápidamente basándome en conceptos de probabilidad que ya conocéis. No hay nada que no sepáis, ¿eh? Por tanto, el valor predictivo positivo es la probabilidad de que esté enfermo cuando da positivo. ¿Esto qué es? Por definición de probabilidad condicionada, la probabilidad condicionada sabemos que esto es la probabilidad de positivo y aquí es la probabilidad de enfermo y positivo. Esa probabilidad de enfermo y positivo, yo aquí me puedo venir aquí, la probabilidad de enfermo y positivo es una intersección, ¿no? Esa intersección, la regla básica es la probabilidad de enfermo por la probabilidad de positivo dado enfermo. Esto es la prevalencia, que es la probabilidad de que esa enfermedad esté en la población. ¿Es prevalente o no? Hay mucha gente, dicho de otra manera, hay mucha gente diabética. Dicho de otra manera, la prevalencia de SIDA es más grande, más pequeña que del diabetes. ¿Cuál es más grande? ¿Qué prevalencia es más grande? La de diabetes, ¿vale? Eso es la prevalencia, ¿vale? Y esto que acabo de escribir aquí, ¿qué es? ¿Eso qué es? ¿La qué? La sensibilidad. La sensibilidad. Por tanto, en el numerador, yo puedo escribir que es la prevalencia por la sensibilidad. La prevalencia por la sensibilidad. Y abajo me queda ¿qué? La probabilidad de positivo. Bien, arriba ya lo tengo resuelto. Si tengo la prevalencia y tengo la sensibilidad, tengo el numerador, solo me queda resolver los positivos, ¿vale? Ahora voy a intentar calcular los positivos, que es lo que a la gente le cuesta más. Los positivos. Yo puedo escribir los positivos como... Lo voy a dibujar aquí. Tú tienes... Aquí todos... Aquí tienes a los positivos, ¿vale? Pero tú tienes gente que está enferma y gente que no está enferma. ¿Sí o no? Lo voy... Aquí tienes los enfermos y aquí tienes los enfermos y aquí tienes los no enfermos. Y los positivos, ¿qué es lo primero? Los positivos pueden venir de enfermos
y de no enfermos? Sí o sí, ¿no? Hay positivos que vienen de enfermos y hay positivos que vienen de no enfermos. Por tanto, yo podría escribir, que eso es lo que a alguno le cuesta más, yo podría escribir que la probabilidad esta es positivo y enfermo, este conjunto, unido, positivo y no enfermo. Más o menos, para que se entienda, he cogido este trocito, ¿este quién es? ¿Ese conjunto quién es? Enfermo y positivo, ¿vale? ¿Y a quién lo tengo que unir? A este trocito, y ese trocito de aquí, ¿quién es? Es decir, positivo y no enfermo. ¿Y son disjuntos? Este trocito y este trocito, he puesto una unión, ¿vale? Cuando yo tenía A, aquí estaba A y aquí estaba B, y yo digo la probabilidad de A unión B, ¿eso cuánto da? Si son disjuntos, es la probabilidad de A más la probabilidad de B, porque no hay intersección. ¿Estáis de acuerdo que no hay intersección? Esto será la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿vale? Por tanto, yo puedo escribir aquí, sin haber espantado a nadie, que esto es la probabilidad de enfermo y positivo más la probabilidad de no enfermo y positivo, ¿vale? Porque los positivos pueden venir de los enfermos y de los no enfermos, y esos dos conjuntos son disjuntos, ¿vale? Y esta intersección que acabo de escribir aquí es esta es esa, la primera parte, enfermo y positivo, sí o sí, es la misma. Por tanto, yo puedo escribir que eso es la probabilidad de E por la probabilidad de positivo dado E, más. Y hay alguien que después de todo esto no intuya, no sea un MacGyver cualquiera y deduzca él solito lo que debería ponerse en el trozo de sumando que me queda, sin ser un talento, lo voy a hacer directo, así, es la probabilidad de no E por la probabilidad de positivo dado no E. Esto es la probabilidad de positivo, y fijaros que la probabilidad de positivo depende de la prevalencia. Este es 1 menos la probabilidad de enfermo, la probabilidad de 1 menos la prevalencia, porque es la probabilidad de no estar enfermo, y esto, es decir, esto es la prevalencia, esto es la prevalencia, esto es la sensibilidad, esto es 1 menos la prevalencia, ¿y esto qué es? La probabilidad, un falso positivo. Estos son falsos positivos. ¿Por qué? Porque es gente no enferma a la que le dices que está enferma. Es un falso positivo. Oiga, es un falso positivo. Por tanto, después de todo esto, que parece que he escrito aquí una página entera, ¿qué me queda? Es facilito, si sigues las reglas básicas, valor predictivo positivo es la probabilidad de enfermo cuando da positivo. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual arriba a la probabilidad de enfermo
por la probabilidad de positivo dado enfermo. Fijaros, prevalencia, que la tengo que conocer, probabilidad de positivo y enfermo, esto es la sensibilidad. Como regla de trabajo, empiezo con enfermo positivo, arriba le doy la vuelta. Esto es lo que dice el teorema de Bayes. Es decir, esa probabilidad de enfermo dado positivo se puede calcular con los sucesos dándoles la vuelta. Lo que condicionaba deja de ser condicionante, ¿vale? Y abajo hay que escribir lo que hay en el numerador, hay que escribirlo. Probabilidad de enfermo por probabilidad de positivo dado E, es decir, prevalencia por sensibilidad más 1 menos la probabilidad de enfermo, que es lo que queda, por la probabilidad de positivo dado no E. ¿Vale? Ese es el teorema de Bayes. Ese es el teorema de Bayes. Por eso estudias probabilidad, porque a partir de las probabilidades cambiadas eres capaz de calcular esta probabilidad. Y si quisiera yo saber la probabilidad de no estar enfermo cuando da negativo, esto es lo que se llama copiado inteligente, que de momento no hace Windows, pero vosotros seguro que sí que sabéis hacer. A ellos, a ver cuántos sois capaces de escribir la fórmula del valor predictivo negativo teniendo delante el valor predictivo positivo. Pues haciendo cambios inteligentes, aquí tendréis ese, aquí tendréis esto. Hemos dicho que lo que está arriba se copia abajo en el primer sumando, más ahora es el complementario de este, que será la probabilidad de E ¿por quién? Por la probabilidad de negativo dado que está enfermo. Y ese será el valor predictivo positivo, ¿vale? Esto es valor predictivo negativo. Digo que el valor predictivo positivo y los valores predictivos negativos, si los deduces, son relativamente fáciles de calcular. No necesitas tener la fórmula en la cabeza, porque todos son probabilidades condicionadas. Esto que hemos hecho aquí de los positivos, es lo que se llama el teorema, esto se llama, pero no me gusta, esto se llama el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total nos sirve para calcular el denominador, y normalmente lo que haces es, si hay los positivos pueden venir de varios sitios, lo que calculas es la probabilidad de positivo en cada uno de esos sitios. Si os fijáis, fijaros que es la probabilidad de positivos sabiendo que viene de enfermos, ¿vale? La probabilidad de positivos sabiendo que viene de no enfermos, y delante que tiene multiplicando la probabilidad de estar enfermo o la probabilidad de no estar enfermo. Ese es el clásico del teorema de la probabilidad total. Por tanto, los valores predictivos positivos y negativos se pueden construir siguiendo estas fórmulas que acabamos de hacer. Aquí tenéis lo de siempre: enfermos, no enfermos, verdaderos positivos, falsos negativos, verdaderos negativos, cuando realizas el test, y ¿qué es el valor predictivo positivo? Valor predictivo positivo son, como sabéis, escrito así no se entiende muy bien, pero son los enfermos
Esto es el valor. La diferencia entre valor predictivo y sensibilidad y especificidad son cosas de laboratorio. Se condiciona a que están enfermos y a que no están enfermos. No aporta información. Y los valores predictivos positivo y negativo son cuando hago el test y tengo que saber cuál es la probabilidad de que esté enfermo. A una persona de la que no tengo información. He hecho el test de embarazo, ¿está o no está? ¿Vale? He hecho el test de tolerancia a la glucosa, ¿es o no es diabético? Esa es la pregunta, ¿vale? Que como veis, esta es la otra probabilidad de que no esté enfermo cuando da negativo. Fijamos un ejemplito para fijar los conceptos que acabamos de ver. Asumamos una población de 1000, ¿vale? 1000, 100 tienen la enfermedad, hay 100 personas que tienen la enfermedad, 900 que no la tienen, 900 que no tienen la enfermedad. Se realiza un test para identificar esas 100 personas que tienen la enfermedad. Los resultados son esos que veis ahí. 80, ¿vale? Se les detecta la enfermedad, de esos 100, 20 no se les detecta, ¿vale? Y de los 900 a 100, 900 no enfermos, a 100 se les dice que son positivos. Por tanto, el valor predictivo positivo, si el valor predictivo positivo es la probabilidad de estar enfermo cuando da positivo. ¿Cuántos positivos tengo yo? 180. Valor predictivo positivo, positivos hay 180. Negativos hay 800, ¿vale? Es que aquí estamos. Valor predictivo positivo está aquí arriba. Positivos, ¿cuántos tengo? 180. ¿Cuántos dan enfermo y positivo? Enfermos y positivos dan 80. Por tanto, el valor predictivo positivo es 44%. ¿Eso es bueno o es malo? Hombre, es decir, eso quiere decir que de cada 2 aciertas con 1. No es un gran valor predictivo positivo. Ahora, ¿qué es el valor predictivo negativo? Valor predictivo negativo resulta, ¿cuántos negativos tengo? 820. ¿Cuántos dan negativo y no están enfermos? 800. ¿Cuál es el valor predictivo negativo? 0,98, que es un 0,98, que es un 98%. Por tanto, este test que acabo de hacer, ¿para qué me sirve? Sirve para eliminar los que les da negativo. Se pueden ir a casa más o menos tranquilos, porque es un test que detecta la no enfermedad. Me sale negativo, ¿vale? Imaginaros que el valor predictivo negativo fuese del 70%. Eso quiere decir que incluso saliéndote negativo te puedes estar equivocando, ¿vale? Este es del 98%. Valores predictivos. Ahora, ¿de qué depende la probabilidad de estar enfermo? Dado positivo, la voy a escribir una vez más, depende de la prevalencia, de la sensibilidad, la prevalencia por la sensibilidad más 1 menos la prevalencia por la probabilidad de
la probabilidad dado que no estás enfermo. Bien, fijaros, el valor predictivo positivo, ¿de qué depende? Primero de todo depende de una cosa que no depende de ti, ¿vale? ¿De qué depende? Fijaros, depende de la prevalencia. Depende de la prevalencia. ¿Tú puedes cambiar la prevalencia? La prevalencia es la probabilidad. Bueno, sí, la puedes cambiar. Contaminando. Si eres médico no debes, correcto. La prevalencia es un valor. La prevalencia es un valor que no puedes cambiar. Por tanto, el valor predictivo positivo depende, por un lado, de la prevalencia. Y lo otro que sí que puedes cambiar, que es la sensibilidad. Esto es la sensibilidad. La prevalencia vuelve a estar abajo, vuelve a estar la sensibilidad. Esto es 1 menos la prevalencia, tampoco lo puedes cambiar. ¿Y esto qué son? Los falsos positivos. Que tiene que ver, los falsos positivos tienen que ver con la especificidad. Por tanto, un test, calcular su valor predictivo positivo, o en su caso un valor predictivo negativo, me da igual, al final ¿de qué va a depender? Va a depender de la mayor o menor sensibilidad y la mayor o menor especificidad. Porque la prevalencia tú no la puedes cambiar. Como tú no puedes cambiar la prevalencia, solo puedes cambiar en el laboratorio. ¿De qué se trataría? De que tú cada vez sea más sensible y a la vez cada vez sea más específico. Sabéis que si lo haces muy sensible normalmente disminuye la especificidad. Por tanto, lo que se trata en el laboratorio es que sensibilidad vaya hacia arriba y especificidad vaya hacia arriba para que estos valores predictivos sean lo más cercanos ¿a qué? A 1. Tú quieres que el valor predictivo positivo esté cercano a 1, ¿vale? Hay un caso claro que es, tienen un valor predictivo positivo de 1 medio, un valor predictivo negativo de 1. Esto es un test de anormalidad, la miocentesis que se llama, que pinchan a la embarazada para determinar antes del 3er mes trastornos de ADN en el feto, que pueda tener una determinada anormalidad, y resulta que ese test tiene un valor predictivo negativo de 1. Es decir, si sale negativo, chupao, porque es que no estás enfermo. Ahora, ese test, si lo buscáis por ahí, las mujeres, a los hombres no lo pueden hacer, ese test resulta que tiene un valor predictivo del 50%. Es decir, que si te sale positivo el test, tienes un 50% de que el feto tenga anormalidades y un 50% de que el test no las tenga. Por tanto, tú como médico le tendrás que decir a tu paciente: oiga, yo le voy a hacer un test que si le sale negativo, usted se va muy contenta a casa porque tiene el 100% de seguridad de que su niño no tiene ninguna malformación genética. En cambio, si ese test sale positivo, ¿vale?, su valor predictivo positivo es del 50%. Y eso hay que decirlo, porque significa que de cada 2 que se pudiesen producir aborto al respecto, resulta que de cada 2, en 1 te estás equivocando. Es una prueba que solo sirve para eliminar que estés enfermo, pero no sirve
para tomar la decisión si continúas o no con el embarazo, porque es del 50% ese valor predictivo positivo. Es un caso de estos de libro, es decir, detecta la negativa perfecto, pero cuando es positivo trabajas al 50%. Esto es de lo que va esto. ¿Qué pasa? Que siguen trabajando en el laboratorio para que ese valor predictivo positivo sea más cercano a 1, que no te tengan que pasar a ti la patata caliente que diga, ahora decida usted, ¿qué es lo que te dicen? Decida usted, sabe que ha dado positivo, ¿vale? Por tanto, aquí tenéis las fórmulas del valor predictivo positivo y del valor predictivo negativo. Nosotros lo hemos hecho usando el teorema de Bayes. Pero una vez que hemos escrito, al final tienes que el valor predictivo positivo depende de la sensibilidad, depende de la prevalencia, que no puedes cambiar, y depende de la especificidad. Por tanto, el valor predictivo positivo, tanto positivo como negativo, depende de la especificidad, de la prevalencia y de la sensibilidad. Luego, como tú la prevalencia no la puedes cambiar, solo puedes cambiar en el laboratorio la sensibilidad y la especificidad. Y esa sensibilidad y esa especificidad podrían ser la sensibilidad y la especificidad de un simultáneo o de un secuencial, dependiendo de lo que elijas para ver tu valor predictivo positivo o tu valor predictivo negativo. Veamos ejemplos que son qué pasa con los valores predictivos. Por ejemplo, no me hagáis chillar, por favor. Veamos el papel de lo que le pasa a la prevalencia, Fijaros, sensibilidad del 99%, especificidad del 95%, ¿vale? Visto así, parecen sensibilidades y especificidades bastante potables, son números relativamente apañados, ¿vale? Esto es lo que la prevalencia, la probabilidad de estar enfermo, el 1%, ¿vale? Resulta que con este ejemplo el valor predictivo positivo 17%. Es decir, tienes una capacidad de predecir que es peor que lanzar una moneda. Repito porque no se ha entendido. En esta situación, con esta sensibilidad, 99%, con esta especificidad, 95%, con esta prevalencia del 1%, es decir, solo hay enfermos 1 de cada 100. Correcto. Eso es lo que está diciendo. Fíjate que con esa con esa prevalencia del 1%, resulta que tu valor predictivo positivo es del 17%. Es decir, estás acertando 17 veces de cada 100. Es peor que lanzar una moneda, porque una moneda al final es del 50. En cambio, con la misma sensibilidad y con la misma especificidad, si la prevalencia fuese del 5%, automáticamente consigues valores predictivos positivos de 51%, sin hacer nada, ¿vale? Sin hacer nada, solo con que la prevalencia lo utilices en una población que tiene el 1% o que lo utilices con una población que tiene el 5%. Todo es debido a la fórmula que acabáis de ver. Esta es la fórmula. Aquí estamos cambiando esta prevalencia. Esto, que sabéis que no se puede cambiar en la realidad. Lo que estamos
intentando enseñar es que cambiando poco la prevalencia aumenta mucho esto sería el corte de qué le pasa a los valores predictivos y a los valores predictivos negativos dependiendo de la prevalencia. Fijaros, con una sensibilidad del 95, con una especificidad del 95, ¿vale? La línea azul es el valor predictivo positivo, la línea roja, valor predictivo negativo. Cuando la prevalencia es baja, ¿qué está pasando? Que aciertas bien, el valor predictivo negativo lo estás acertando, es decir, que si da negativo lo estás acertando, pero los valores predictivos positivos son realmente escandalosos. ¿Esto para qué sirve? En este caso solo serviría para descartar a los sanos, por decir algo. Oiga, que este no está enfermo, a casa, ¿vale? Fíjate dónde está un valor razonable, que está, fijaros, por aquí. Que tengas valor predictivo positivo bueno y valor predictivo negativo bueno. En este caso resulta que casi da, es decir, con esta situación tendrías que tener una prevalencia del 50%, que significa que esté enfermo 1 de cada 2, para que la cosa estuviese equilibrada. Si tú te vas moviendo por el 20%, fijaros, tienes valores predictivos positivos del 75 y valores predictivos negativos de casi del 100, ¿vale? Esta es la fórmula. Todo esto depende de las fórmulas del valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. ¿Se entiende el efecto de la prevalencia? Que resulta que no cambia, pero como veis, cuanto más prevalente es una enfermedad, más fácil es de acertar. Si una persona da positivo, ¿de qué va a depender? Por lo que hemos dicho, va a depender de lo prevalente que es la enfermedad y de la sensibilidad y especificidad de lo que estés usando, ¿vale? En general, la especificidad, pues aquello de descartar suele ser más facilito que acercar en los valores positivos. La relación de la especificidad en el valor predictivo positivo. Ahora tengo una prevalencia del 50%, una sensibilidad del 50%, una especificidad del 50%, por tanto, el valor predictivo positivo me da 50%. Eso quiere decir que acierto 1 de cada 2. Si la prevalencia baja era el 50, cambia la prevalencia, ¿qué le ha pasado al valor predictivo positivo? Que estaba en el 50 y ha bajado al 20. Todo esto que estoy intentando explicar es para decir que cada test tiene su valor predictivo positivo y su valor predictivo negativo, y depende de la prevalencia, depende de la sensibilidad del test y de la especificidad, y que tienen una fórmula para calcular ese valor predictivo positivo. No es un valor que sale al azar, es un valor que está regulado por un teorema de Bayes que te da la probabilidad exacta de ese valor predictivo positivo. ¿Qué pasa si cambia la sensibilidad? La aumento al 90 y fijaros que ese pequeño cambio cambia poco el valor predictivo positivo. Y si cambio la especificidad, el valor predictivo positivo sí que me lo aumenta bastante, ¿vale? Por ejemplo, para que veáis qué tiene que ver esto de la prevalencia. Los cáncer, incidencia de... Es lo mismo pasar el test de diagnóstico
a gente de 35 a 39 que a gente de 55 a 59. Se entiende que el mismo test, por favor, se entiende que el mismo test pasado a una población entre 35 y 39 años o a una población entre 55 y 59 van a dar resultados distintos. ¿Se entiende, no? Muy bien. Por ejemplo, aquí tenéis los valores predictivos para mamografías en un programa de mamografías móviles. Fijaros, en esta edad, valor predictivo del 3%. En esta edad, valor predictivo del 17%. ¿Vale? Un positivo. En una edad entre 30 y 39 solo tienes un valor predictivo del 3%. ¿Vale? En cambio, un positivo en un grupo de edad entre 60 y 70 años tienes una probabilidad de estar enferma de casi del 17%. Es multiplicar casi por 5. Está cambiando la prevalencia de la enfermedad. Con las mismas sensibilidades y especificidades tienes mayor capacidad de predicción, mayor capacidad de calcular esa probabilidad. Esto es sin, ¿vale? Sin historia familiar que tenga cáncer de mama o con historia familiar. Fijaros que cambian aquí fundamentalmente del 4 pasa al 13, se multiplica casi por 3, y aquí del 9 pasa al 22, se multiplica casi por el 2,5. En cambio, a partir de este grupo de edad, estos valores son relativamente parecidos, es decir, que los antecedentes familiares tienen que ver en esas etapas primarias. Cuando ya eres mayorcito, pues al final pues ya o lo has tenido antes o ya no lo tienes. Más o menos viene a decir esta tabla. Consecuencia, aquí tenéis las que son menores de 50 años, valores predictivos del 4, en cambio para mayores de 50 años tienes valores predictivos del 14. Multiplicar por 3 ese valor predictivo, te da un positivo, solo el 4 te da un positivo, tienes el 14, ¿vale? Bien, para acabar la unidad, vamos a resolver un pequeño problemita, que es la siguiente tabla. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en una prueba de selección para diabetes. Seguimos con la diabetes, aplicada a 10.000 personas. El nivel de corte fue de 180 miligramos de glucosa sanguínea por cada 100 mililitros o más como positivo. Es decir, los que tengan más de 180, el corte, aquí está 180, los que tengan más de 180, mayor que 180, estos son positivos, y los que sean menores que 180, estos son negativos, ¿vale? La tabla la tenéis aquí. La sensibilidad del test. La sensibilidad de este test, ¿cuál es? La sensibilidad, repito, siempre es un cálculo que se hace en el laboratorio. Si es un cálculo que se hace en el laboratorio, siempre tienes que saber que está enfermo. Por tanto, es la probabilidad de positivo condicionado a que está enfermo. La sensibilidad. ¿Cuántos enfermos tengo? 150 enfermos. Y lo voy a escribir aquí a la derecha para que aquí sería la probabilidad de enfermo
y aquí sería la probabilidad de positivo y enfermo. Si escribiese la probabilidad de enfermo, todos coincidiréis conmigo en que es 150 partido por 10.000. Casos favorables partido por casos posibles. ¿Cuántos favorables tengo? 150. ¿Cuántos posibles? 10.000. Y arriba, ¿cuántos casos posibles tengo? 10.000. ¿Cuántos casos tengo positivos y enfermos? 116. Por tanto, el resultado no es 116 partido 150. ¿Y eso qué numerito es? ¿Eso cuánto da? Esa máquina. 0,77. Por tanto, tengo una sensibilidad del 77%. ¿Vale? La especificidad. ¿Qué es la especificidad? La probabilidad de que dé negativo cuando no estás enfermo. Esto es la probabilidad de no enfermo partido de la probabilidad de negativo y no enfermo. Y esto me da la probabilidad de no enfermo. ¿Estáis de acuerdo que es 9.850 partido 10.000? Y arriba es negativo y no enfermo. ¿Quiénes son los negativos y los no enfermos? Son 9.830 partido 10.000. Y esto me da 9.850 partido 9.830. ¿Y esto que me da? 0,997, que es un 99,7%. Por tanto, ¿qué podemos decir de este test? Que es muy específico, es muy específico y sensible, pues así, ¿vale? ¿Cuál es el valor predictivo positivo? Valor predictivo positivo, sabemos que es la probabilidad de de enfermo cuando da positivo. Y esto, haciendo uso del teorema de Bayes, tenemos la probabilidad de enfermo por la probabilidad de positivo dado enfermo. Y en el denominador, como sabéis, se empieza siempre por la probabilidad de enfermo por la probabilidad de positivo dado enfermo, más la probabilidad de negativo por la probabilidad de positivo cuando no estás enfermo. Y la probabilidad de enfermo o prevalencia. ¿Cuál es la probabilidad de estar enfermo? Es decir, la probabilidad de estar enfermo es 150 partido 10.000, ¿no? 150 partido 10.000. Si corro la coma, 1, 2, 3, 0,015. Esto es mi prevalencia. Mi sensibilidad, que me la habéis dicho hace un segundo, y si no recuerdo mal, es 0,77. 0,77. Hago el denominador 0,015 por 0,77 más. ¿Cuál es la probabilidad de no estar enfermo? La probabilidad de no estar enfermo es, pues, el contrario de esto, que será 0, ¿qué? 985, que es la probabilidad de no estar enfermo, y ahora es la probabilidad de positivo dado que no estás enfermo. Esto es un, ¿qué? Falso positivo. Pero esa probabilidad de falso positivo, la probabilidad de positivo dado que no estás enfermo, la probabilidad de positivo dado que no estás enfermo es 1 menos la probabilidad de negativo dado que no estás enfermo.
¿vale? Los falsos positivos es 1 menos la especificidad. Y esto me saldrá 1 menos 0,997, si no me equivoco, 0,003. Ese será mis falsos positivos, 0,003. Y con esto, calculando eso, tendríamos el valor predictivo positivo. Hay una calculadora calculando eso. $0,28 dicen por aquí. Ahora, cuando el punto de corte se redujo a 130, antes, si recordáis, el punto de corte eran 180 y a partir de 180 eran positivos y menor de 180 eran negativos, mayores de 180 positivos. Este es lo que hemos visto en el apartado anterior. Ahora nos dicen, cuando el punto de corte se redujo a 130, es decir, este 180 lo rebajo y lo pongo aquí en 130, lo que estoy diciendo es que todos estos van a ser positivos y por debajo de 130 van a ser negativos. ¿Se entiende eso? Entonces dice, ¿cuántos tenía yo antes? Tenía 10.000. Tenía 10.000. ¿Los diabéticos cambian? ¿Los diabéticos cambian? No cambian, siguen siendo los mismos. Creo que recordar que eran 150 diabéticos. ¿Cuántos no diabéticos tenía? 9.850. Si no me he equivocado, esos son los no diabéticos que tenía. Y ahora me dice, cuando redujo a 130, 1.866 de las 2.010 que tuvieron resultados positivos. Por tanto, resultados positivos, ¿cuántos tengo? 2.010. Me dicen que positivos hay 2.010. 1.866 de las 2.010 que tuvieron resultados positivos estuvieron entre las 9.850. Por tanto, están aquí, 1.866. ¿Vale? Por tanto, este hueco y este hueco de aquí, bueno, este hueco de aquí ya sé cuál es, porque 10.000 menos 2.010 sí que sé calcularlo, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo? Por tanto, ¿cómo lo calculo? A, ¿cómo se calcula A? ¿Cuánto sale eso? 2010 menos 1866 nos da 144. Obviamente lo sé hacer solito. El B, ¿cómo calculo el B? ¿Cuántos enfermos diabéticos tengo? 6. ¿Vale? Y aquí en C, ¿cuánto es C? C son 9.850, 7.900, ¿cómo? 84. Y con esto, y si sumo B y C, tendré que 7.990. Y ahora sí que tengo ya la misma tabla que tenía antes. Me pide la probabilidad de los falsos positivos. La probabilidad de los falsos positivos, ¿cuál es? ¿Qué es un falso positivo? Alguien que le digo positivo cuando está ¿qué? Cuando no está
¿Es esto? ¿O no? ¿Eso es un falso positivo? ¿Falso positivo qué es? Que le digo positivo cuando no está enfermo. No está enfermo y le digo positivo. Esto es lo que estoy buscando. ¿Vale? Bien. Lo digo porque eso, ¿cómo se calcula? ¿Cuántos no enfermos tengo? 9.850. ¿Cuántos positivos y enfermos, positivos y no enfermos tengo? 1.866. Y esto me da... ¿Cuánto me da eso? 0,19. Esos son mis... Esos son... Este es los 19. Esos son mis falsos positivos. Ahora me piden los falsos negativos. Los falsos negativos es alguien que le digo, oiga, usted no está enfermo cuando realmente está enfermo. Es la probabilidad de dar negativo condicionado a que no está enfermo. ¿Cuántos no enfermos tengo? Perdón, enfermos. Enfermos tengo 150. ¿Cuántos son negativos y enfermos? 6. Por tanto, los falsos negativos son 0,04. Y tenéis que saber que la probabilidad de negativo dado no enfermo, que es la especificidad es 1 menos falsos positivos, ¿vale? 1 menos falsos positivos. Y la sensibilidad, que es la probabilidad de positivo cuando estás enfermo, es 1 menos los falsos negativos. Por tanto, sabiendo falsos positivos y falsos negativos, obtenéis sensibilidad y especificidad. Si me pidiesen el valor predictivo negativo, es la probabilidad de que no esté enfermo cuando da negativo. Y esto, recordarme, aquí teníamos 150, aquí teníamos 6, aquí teníamos 144, aquí teníamos 1866, 1866, 2010, aquí teníamos 10.000, 7.990, aquí teníamos 9.850 y 7.984. Por tanto, ¿cuál es el valor predictivo negativo? Haciendo uso de nuestro teorema de Bayes, es la probabilidad de no estar enfermo por la probabilidad de negativo y no enfermo. Probabilidad de no enfermo por probabilidad de negativo y no enfermo más la probabilidad de enfermo por la probabilidad de enfermo dado... Oye, aquí se me ha ido... Bien, aquí tendríamos la probabilidad de negativo condicionado a estar enfermo. Este es mi valor predictivo negativo. Si calculo la probabilidad de no estar enfermo, la probabilidad de no estar enfermo, sabéis que es 9.850 partido 10.000, es decir, la 0,9850. La probabilidad de negativo, dado que no estoy enfermo,
¿Cuántos no enfermos tengo? 9.850. ¿Cuántos son negativos y no enfermos? Negativos y no enfermos, 7.984. Y lo otro que me quedaría por calcular sería la probabilidad de negativo cuando estoy enfermo, que es, los enfermos son 150 y los negativos 6. Con estas tres cantidades, con esta cantidad, con esta cantidad y con esta cantidad, que son 1 menos la prevalencia, la especificidad y los falsos negativos, obtendríais el valor predictivo negativo.